El mensaje de hoy se llama Amados a pesar de lo que somos. Amados a pesar de lo que somos. Y es que uno de los sentimientos que tal vez más agobia el corazón de muchos creyentes es el sentimiento o el sentido de desaprobación de Dios que muchas veces hay en el corazón y que Satanás se encarga de reforzar. A ver, cuando nosotros miramos nuestras luchas, nuestros conflictos internos, nuestro pecado, el pecado con el que batallamos todos nosotros todos los días, nuestra lucha contra esa naturaleza pecadora, muchas veces nos sentimos que Dios no nos ama lo suficiente, que no estamos dando la talla para que Dios pueda amarnos, y que lo que hacemos o lo que pensamos y decimos en cierta manera hace que Dios no nos ame de una manera grande, o que nos ame menos de lo que deberíamos amarnos. Y eso responde a que nosotros toda la vida crecimos, y es un daño que nosotros le hacemos a nuestros hijos y que a nosotros nos hicieron. Y es que nosotros le decimos a los hijos: si tú haces bien esto, pues te voy a amar. Y así no se lo digamos, la manera como los tratamos cuando hacen algo bueno, cuando hacen algo malo, deja eso por sentado. Es decir, nosotros crecemos pensando que si hacemos las cosas bien, nuestros padres nos van a amar más, y si hacemos las cosas mal, nuestros padres nos van a dejar de amar. Y crecimos con ese tipo de amenazas y en medio de ese tipo de ambiente, de ese amor condicional, ¿verdad? Ese amor que te dice: bueno, si te portas bien te amo, si te portas bien no te amo lo suficiente. Como nosotros crecimos con ese concepto de amor clavado en nuestro entendimiento, cuando llegamos a Cristo y nos relacionamos con Dios, empezamos a pensar en que el amor de Dios también está condicionado y depende de la manera como nosotros nos comportemos. Por eso muchos de nosotros luchamos con un sentido de desaprobación, muchas veces que proviene del mismo sentimiento de culpa, y termina hundiéndonos más y más en el pecado. Termina hundiéndonos más y más en el pecado. Y eso es lo que Satanás realmente quiere con este sentimiento en el corazón humano. Hoy aprenderemos que el amor que Dios tiene por nosotros es un amor incondicional, es un amor que no depende de nosotros. Escucha, la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El amor de Dios no es condicional y no depende de nosotros, y no depende de las circunstancias, y no depende de los sentimientos. Nosotros naturalmente percibimos el amor de Dios de acuerdo a lo que sentimos muchas veces, pero eso es antibíblico. El amor de Dios no depende de nosotros. El amor de Dios por nosotros no depende nada de nosotros. El amor de Dios por sus hijos depende de la fidelidad de Dios a su propósito, que no cambia. Es un amor que no cambia, es inmutable. Un propósito que fue establecido a precio de sangre, la sangre derramada en la cruz del Calvario. El amor de Dios por nosotros responde a su propósito eterno y a su amor eterno. La Biblia dice: con amor eterno te he amado. Muy bien, continuamos con la serie de Marcos y llegamos al bautismo de Jesús. Y usted va a decir: ¿y qué tiene que ver el bautismo de Jesús con esto que usted nos está diciendo, pastor? Muy bien, hoy vamos a ver 3 sucesos en este bautismo de Jesús que responden a lo que yo quisiera enseñar a través de este pasaje, o más bien, lo que yo creo que el pasaje dice y cómo nosotros podemos aplicar ese pasaje y lo que la Biblia nos enseña a nuestra vida. Vamos a leer, por favor, el versículo 9 al versículo 11, que es en el segmento donde vamos. El pastor Andrés estuvo predicando los segmentos anteriores. Yo voy a predicar versículo 9 al versículo 11 del capítulo 1 de Marcos. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo ¿qué? Complacencia. Vamos a ver 3 sucesos en este bautismo de Jesús que nos van a dejar 3 verdades profundas a nuestro corazón. Número 1, el primer suceso es el acto de que Jesús fue bautizado. O sea, estamos viendo que Jesús viene a ser ¿qué? A ser bautizado por Juan en el río Jordán. Mire el versículo 9 de nuevo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El primer suceso es el bautismo de Jesús. Ahora, el pastor Andrés explicaba hace 8 días y hace 15 días que
el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo ¿para qué? ¿Para qué? Para arrepentimiento. Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. De hecho vimos, y él explicó que los judíos no se bautizaban, que eso fue algo que empezó el Espíritu Santo a hacer en ese momento, porque quienes se bautizaban eran los gentiles o los que no pertenecían al pueblo judío, que querían adoptar la ley como la forma de vida, la ley de Dios, honrar a Dios, como quien dice, quieren adoptar esta religión judía y quieren venir a ser parte de este pueblo de Dios. Entonces ellos en un acto simbólico se bautizaban. Pero los judíos no se bautizaban porque ya eran judíos de nacimiento. Ahora Juan el Bautista viene a predicar el arrepentimiento y los judíos empiezan a bautizarse con un corazón contrito y humillado, sintiendo el peso de sus pecados. Por eso, si usted ve el versículo 4, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Es decir, la gente era movida por la gracia de Dios, sentía el juicio de Dios también, e iba al río Jordán a pedir perdón, a arrepentirse. Y era tan profundo lo que se vivía que dice que la gente venía a bautizarse, ¿qué? Confesando sus pecados. Eso muestra que había un sentido de arrepentimiento. Recuerdan que era para preparar la venida ¿de quién? Del Señor. Ese era el bautismo de Juan. Ahora, vemos a Jesús. Recuerden que la gente le hacía fila porque era mucha, dice que venía toda Judea, toda Jerusalén, eran muchos los judíos que venían, y dentro de esa fila de personas, de un momento a otro aparece Jesús, el Hijo de Dios, en la fila de los pecadores que venían a bautizarse. ¿Cómo le parece? O sea, Jesús, el santo, el impecable Hijo de Dios sin pecado, de un momento a otro aparece en la fila de los pecadores, donde había todo tipo de pecadores que venían a ser bautizados por Juan. Habían prostitutas, recaudadores de impuestos, borrachos, ladrones, adúlteros en esa fila. Y en medio de esa fila, en la mitad de esa fila, allí en medio de ellos, venía Jesucristo. Yo creo que usted piense por un momento al Señor Jesús haciendo la fila para ser bautizado por Juan, en medio de todos los pecadores. Tal vez delante de él había una prostituta, atrás de él había un borracho, al lado de él había un ladrón, y allí estaba Jesús, el puro, el santo, el Hijo de Dios, haciendo la fila en medio de pecadores para ser bautizado por Juan. ¿Qué hace Jesús allí? ¿Qué hace Jesús en esa fila? Se me ocurre que eso sería como ver al rey de Inglaterra haciendo la fila para cobrar una pensión. Algo así, o sea, ¿qué hace Jesús en la fila de los pecadores? ¿Por qué se iba a bautizar a alguien que no necesitaba arrepentirse de nada? ¿Qué pecado usted cree que tenía Jesús para que hiciera esa fila? ¿Qué pecado cree que usted que Jesús tendría? Ninguno. Y fue lo mismo que Juan se preguntó cuando Juan ve a Jesús, le dice: ¿tú qué haces ahí? Yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí para que yo te bautice. Esa es la manera en que Juan, por allá en Mateo, apúntelo, no lo busque, en Mateo capítulo 13, el versículo 13 al 14, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, nos amplía un poco más el panorama Mateo y dice: entonces Jesús vino de Galilea al río Jordán para ser bautizado por Juan. Mas Juan se le oponía. ¿Qué significa que se le oponía? ¿Qué significa que Juan se le oponía? Juan no quería bautizarlo. Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a ser bautizado por mí. ¿Qué es esta locura, Jesús? Juan se le oponía y Juan decía: yo no soy digno de bautizarte a ti. Se le opuso. La misma pregunta se hizo Juan, la que nos hacemos nosotros: ¿por qué Jesús estaba en la fila de los pecadores? Y la respuesta de Jesús fue magistral. Allí mismo en Mateo capítulo 13, el versículo 15, Jesús le dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó.
Jesús le dice: Juan, yo sé, tú tienes razón, yo no tengo por qué estar aquí, pero deja, ahora bautízame, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Y dice que Juan lo dejó y lo bautizó, ya no se le opuso más y procedió a bautizarlo. Hermano, es necesario hacerlo, dice Jesús, para que cumplamos toda justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Escuche, la justicia de Dios exigía la muerte del pecador. La justicia de Dios exigía la condenación eterna del pecador por su pecado. Y para que Jesús pudiera pagar ese precio, Jesús necesitaba identificarse plenamente contigo y conmigo, que somos pecadores. Es decir, Jesús no está haciendo la fila por él, Jesús está haciendo tu fila y mi fila allí. Jesús está asumiendo el pecado de nosotros y está haciendo la fila de los pecadores por amor a ti, por amor a mí, porque era necesario que para cumplir toda la justicia divina y cumplir con esa justicia que exigía la muerte del pecador, Jesús fuera tratado en todos los aspectos como un pecador. Y uno de ellos es que necesitaba bautizarse por Juan. Necesitaba ser bautizado por Juan. Dice la Biblia: el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. Él no tenía ningún pecado para confesar, pero tenía todos los nuestros, porque él decidió tomarlo voluntariamente. Sobre él cayó el pecado de todos nosotros. En esa fila Jesús voluntariamente está asumiendo la posición del peor de los pecadores, tomando el pecado de los que van a creer en él sobre sí mismo. El que no cometió pecado se hizo pecado por amor a nosotros. Allí tenemos a Jesús en la fila de los pecadores, un hombre pecador, no por sí mismo, sino por nosotros. Un hombre necesitado de la gracia y la misericordia del Padre. Esa fila Jesús la hizo por nosotros. Bien lo dijo alguien: en la encarnación Jesús descendió del cielo para identificarse con nosotros como seres humanos, pero en el bautismo Jesús descendió para identificarse con nuestra vergüenza, con nuestro pecado. El segundo suceso que vemos, porque el primero es el bautismo, y la pregunta era: ¿por qué se bautizó Cristo? Un bautismo de arrepentimiento que él no tenía por qué hacerlo. El segundo suceso que vemos es que inmediatamente bautizado es ungido con el Espíritu Santo. Así que el segundo suceso que yo quiero hablar esta noche brevemente es que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo durante su bautizo. Muy bien, versículo 10: y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu de Dios, está con E mayúscula, el Espíritu Santo, como paloma, descendió ¿qué? Sobre él. ¿Descendió sobre quién? El Espíritu Santo en forma de paloma. Mire, yo quisiera haber estado ese día en el bautismo de Jesús. Me hubiera gustado tener el superlibro. ¿Usted se lo ha visto? Lo ve, el superlibro que lo transporta a uno la historia de la Biblia. Me hubiera gustado tener el superlibro y meterme en esta historia y aparecer allí en el momento en que Jesús fue bautizado, porque dice que cuando Él es sumergido, los cielos se abren y desciende una paloma. El Espíritu Santo en forma corpórea de paloma desciende sobre Él, y para llenarlo de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué era necesario que Jesús fuera lleno del Espíritu? Porque recuerde que aunque Jesús era Dios, por favor, esto hay que entenderlo muy bien, aunque Jesús era Dios, dice Pablo que Él no escatimó ser igual a Dios, sino que renunció a sí mismo. Es decir, Jesús necesitaba, aunque era Dios, necesitaba en la tierra ser ¿qué? Hombre. Ya, Jesús no podía usar sus superpoderes de Dios. Jesús no podía usar los superpoderes divinos, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia. Jesús no lo podía usar porque Jesús tenía que ser ¿qué? Hombre, para poder pagar el precio. Porque el precio lo tenía que pagar un Dios. No, lo tenía que pagar ¿qué? Un hombre. Lo que pasa es que era divino porque tenía que ser un hombre sin pecado. Dice Pablo que Él renunció a su divinidad. ¿Por qué necesitó el Espíritu Santo? Para poder operar en el poder de Dios. O sea, aquellos dones a los que Él renuncia vienen por el Espíritu de Dios. Así que Jesús se mueve sobre la tierra en el poder del Espíritu Santo. Es en el poder del Espíritu de Dios.
que Jesús se mueve. Jesús necesitó ser lleno del Espíritu para cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Recuerda que cuando Él es bautizado va a ser tentado por el diablo 40 días al desierto. Y dice que cuando llega en el poder del Espíritu Santo y llega a la sinagoga, abre el manuscrito, encuentra el libro de Isaías y lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos y a proclamar libertad a los oprimidos por el diablo. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió para cumplir la misión que el Padre me encomendó. Jesús necesitaba ser lleno del Espíritu. Jesús todo lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Jesús como hombre tuvo que depender del Espíritu, no solo para cumplir el ministerio y la tarea que Dios le había encomendado, sino también para vivir en santidad en un mundo lleno de pecado. Jesús estuvo a punto de pecar, a ver, preguntémonos. Una pregunta compleja, porque Él no tiene naturaleza pecadora, pero era hombre y estaba en un mundo de pecado. ¿Estuvo alguna vez? Miremos, Jesús alguna vez estuvo a punto de pecar. Jesús fue tentado por Satanás. Y yo creo que hubo un punto, es una opinión muy personal, yo creo que hubo un punto muy fuerte en la vida de Jesús donde uno lo ve cerca a la renuncia de su llamado. Porque ¿qué es pecado? A ver, no es que nosotros pensamos que pecado es fornicar, adulterar, mentir. No, pecado es todo aquello que no se asocia a la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Imagínense, o sea, cuando yo le digo que si Jesús estaba a punto de pecar, no le estoy diciendo que si estuvo a punto de acostarse con alguna mujer. Le estoy diciendo que si en algún momento de su vida Jesús estuvo a punto de salirse de la voluntad de Dios, porque salirse de la voluntad de Dios es pecado. No hacer la voluntad de Dios es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y yo creo que el Getsemaní fue un momento muy crítico, donde vemos a Jesús, la humanidad de Jesús, desbordarse y llegar a un punto donde Él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Vemos a Jesús luchando en su interior con el propósito de ir a la cruz. Vemos a Jesús cerca a un punto donde Él podía decir: no voy, no puedo. Y eso sería pecado, porque sería renunciar al propósito dado por el Padre. Yo creo que el Getsemaní es el punto tal vez más cerca, la tentación más agresiva que Jesús tuvo. Jesús necesitó depender del Espíritu para vivir en el propósito de Dios, para cumplir el propósito de Dios. Ahora, mi pregunta es: si Jesús, el puro, el santo, sin naturaleza caída, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, necesitó ser lleno del Espíritu para vivir en santidad en un mundo caído, y necesitó ser lleno del Espíritu para cumplir el propósito y el ministerio que Dios le había entregado, ¿cuánto más crees tú que tú y yo vamos a necesitar ser llenos del Espíritu cuando nosotros sí estamos sujetos o no sujetos? Tenemos aún, porque ya dice la Biblia que no estamos sujetos, pero tenemos aún una batalla interna con la naturaleza caída. ¿Cuánto más no vamos a necesitar el Espíritu, la llenura del Espíritu, para poder vivir en santidad y para poder cumplir el ministerio que Dios nos entregó a cada uno? Porque déjeme decirle algo: si usted está vivo, si usted respira, es porque usted tiene un llamado, porque si no, usted ya estaría en el cielo. Si usted no tuviera un llamado de Dios, usted ya hace rato estaría en el cielo. Usted tiene un propósito, un llamado, algo que usted y solo usted, Dios le entregó para que hiciera. ¿Cuánto más no necesitamos del Espíritu? Es por eso que, mire, Juan cuando estaba bautizando dijo: detrás de mí viene uno que bautizará yo lo bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno que no soy digno de desatar su calzado, el que lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él los llenará del Espíritu. ¿Y por qué? El creyente necesita el Espíritu. La vida cristiana no podría existir sin el Espíritu, porque es el Espíritu el que nos permite vivir la vida cristiana.
Es por eso que así como cuando Jesús, miren lo que está sucediendo, así como cuando Jesús en ese acto de identificarse con nosotros como pecadores y de bautizarse en un acto de arrepentimiento, así cuando Jesús se bautiza en ese acto de arrepentimiento, el Espíritu de Dios viene sobre él. De igual manera, cuando el creyente cree en Cristo, cuando cree en Jesús y se arrepiente de su pecado, se arrepiente de su maldad, cuando cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo inmediatamente desciende sobre el creyente y lo sella, ¿verdad? Lo sella, no porque se bautice, pero lo que Juan está haciendo es un acto de arrepentimiento. El bautismo en nosotros ya es un acto de obediencia, es un bautismo, si lo podríamos decir así, diferente al de Juan. Pero el de Juan estaba asociado con el arrepentimiento. Por eso, cuando Jesús, en ese acto simbólico de estar allí por nosotros arrepintiéndose, el Espíritu vino. De igual manera el Espíritu viene sobre cada creyente, sobre cada persona que se arrepiente de su pecado y nace de nuevo, nace en el reino de Dios. El Espíritu de Dios viene sobre su vida, porque es necesario que cada creyente tenga el Espíritu Santo, porque la vida cristiana no se puede vivir sin el Espíritu Santo. La vida cristiana no se puede vivir sin la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, hay dos tareas fundamentales que el Espíritu hace en nosotros, que están relacionadas con lo que vengo hablando. En primer lugar, el Espíritu Santo nos santifica, nos ayuda a vivir en santidad. Santifica nuestra alma, restaura lo caído, lo dañado, santifica nuestro corazón, sana nuestro corazón para que vivamos en santidad, forma el carácter de Cristo, nos insta, nos ayuda a obedecer y aplicar la palabra a nuestra vida, vivir en obediencia. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a eso. Nosotros en nuestra fuerza nunca podríamos obedecer a Dios, nunca. Es el Espíritu de Dios el que nos transforma de gloria en gloria y nos forma a la imagen de nuestro Señor. Necesitamos el Espíritu, porque Él hace eso. Y lo otro que hace el Espíritu es que nos unge para cumplir el ministerio que Dios te ha encomendado. Es decir, el Espíritu de Dios viene a tu vida para prepararte, para que cumpla la tarea que Dios tiene contigo. Ya lo hemos hablado. Muchas veces nosotros estamos allí sentados en una silla sin hacer nada para el Señor y estamos desperdiciando nuestra vida, estamos desperdiciando nuestro tiempo, porque Dios tiene un llamado. Dice la Biblia que Él constituyó a unos pastores, otros apóstoles, evangelistas, maestros, ¿sí?, para que cumplan la obra del ministerio. Hay una multiforme gracia de Dios. Dios reparte dones, cada uno tiene dones, cada uno tiene un llamado, y la función del Espíritu es formarte, es prepararte para que tú cumplas ese llamado con cabalidad, para que el día que mueras tú digas: cumplí con el propósito de Dios, cumplí con la misión que Dios tenía para mi vida. Esas son las dos tareas tal vez fundamentales del Espíritu, dos tareas muy importantes de las cuales el Espíritu se encarga en nuestra vida. Es por eso que como cristianos debemos someternos al Espíritu y buscar su llenura, hermanos. Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Yo sé que esto ha caído en unos extremos y se ha abusado del Espíritu Santo y se ha abusado de la llenura del Espíritu Santo, pero eso no quita el hecho de que los creyentes deben buscar de una manera genuina ser llenos diariamente del Espíritu Santo. La Biblia dice: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean que llenos del Espíritu Santo. Y la palabra llenos viene en la palabra pleros, que significa controlados por el Espíritu. Es decir, que un cristiano lleno del Espíritu es un cristiano controlado. Es el Espíritu controlando sus emociones, su carácter, su voluntad. Es el Espíritu de Dios tomando el control de su vida. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Como lo dijo alguien en el Congreso, me gustó: una cosa es que todos tengamos el Espíritu, pero otra cosa es que el Espíritu te tenga a ti, que tú estés lleno, que estés controlado, que estés tomado por el Espíritu. La iglesia primitiva era una iglesia que vivía orando para ser llena del Espíritu. Todos los días necesitamos ser llenos, porque todos los días batallamos. Me gusta esa canción que dice: ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Ayer ya pasó, hoy necesitamos ser llenos.
Cada día vamos a batallar, cada día necesitamos predicar, cada día necesitamos cumplir ministerio. Y la iglesia primitiva era una iglesia que la vemos diariamente orando. Por eso hay varios capítulos donde dice, y oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo y predicaban la palabra de Dios, salían a compartir el evangelio. Y luego más allá volvemos a ver que oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Y más adelante oraron y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa llenura hay que buscarla y hay que intentar pedirla y buscarla a diario. Que el Señor nos llene todos los días de su Espíritu, todos los días de su presencia. La llenura del Espíritu nos da denuedo y valentía para obedecer a Dios y para predicar la palabra de Dios. Eso es lo que vemos en la iglesia primitiva. Así que eran llenos del Espíritu Santo y salían con osadía a predicar la palabra de Dios, a pesar de que se lo impedían las autoridades religiosas. Hermano, un cristiano que no viva lleno del Espíritu es un cristiano, en primer lugar, que le va a costar obedecer a Dios. Le va a costar obedecer a Dios. Le va a costar obedecer a Dios. Y en segundo lugar, es un cristiano que no tiene poder ni influencia. Un cristiano sin vida. Que la vida del creyente proviene del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo. Pero una vida llena del Espíritu es una vida que Dios puede usar con poder. Una vida llena del Espíritu es una vida que Dios puede usar con poder. Necesitamos, hermano, tener vida de oración, oración privada, oración pública. Necesitamos orar al Señor, buscar esa llenura del Espíritu Santo. Necesitamos pedirla, necesitamos clamarla, necesitamos ser gente de oración, porque en medio de una oración genuina, apasionada, una oración de quebrantamiento, allí somos llenos del Espíritu. O estamos llenos del Espíritu, dice Gálatas, o estamos llenos de la carne, una de dos. Es que un cristiano que no esté lleno del Espíritu, un cristiano que está lleno de la carne. Todo depende de a qué alimentas. Sería bueno preguntarnos cómo está nuestra vida. ¿Estamos llenos del Espíritu o estamos llenos de la carne? Hermano, nosotros no podemos hacer nada significativo, o nada, mejor dicho, sin la unción del Espíritu. Jesús lo demostró. Ahora, si Jesús necesitó ser lleno, ¿cuánto más nosotros? Nosotros no podemos vivir una vida de obediencia a Dios sin el Espíritu. No podemos dar testimonio de Dios sin el Espíritu, un testimonio poderoso. No podemos servir efectivamente a Dios sin ser llenos del Espíritu. Y escuche esto, y no podremos disfrutar la vida cristiana sin ser llenos del Espíritu. ¿Usted ha visto que hay cristianos amargados? Nada, para mí, no hay nada más contradictorio que un cristiano amargado. Para mí es una contradicción total. ¿Por qué? Porque se supone que el que es creyente tiene el gozo del Espíritu. Mire usted en la iglesia primitiva. Ellos morían quemados en la hoguera, morían como antorchas vivientes, morían, veían a sus hijos morir siendo devorados por los leones en el circo romano y morían con gozo y cantando de ser tenidos dignos de morir por el nombre de Cristo. Ellos vivían con gozo. No hay nada más contradictorio que un cristiano deprimido. Cuando un cristiano vive deprimido, no significa que no tenemos ocasiones para deprimirnos, nos deprimimos por causa de nuestro pecado o el pecado de otros. Pero cuando el denominador constante de un creyente es la infelicidad y la tristeza, es una señal de que algo no está bien en su vida espiritual. Es que es una señal de que no está lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque un fruto del Espíritu es el gozo. Bueno, el fruto del Espíritu es el gozo. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida ¿qué? En abundancia. Y esa vida no significa lo que muchos predican de tener muchos bienes, muchas riquezas. Bueno, tal vez Dios te bendiga, tal vez no tengas todo eso. Pero sí significa una cosa, es una vida llena de gozo, es una vida llena de paz, es una vida llena de satisfacción, es una vida llena de placer. ¿A usted le parece que un cristiano aburrido, triste, que usted se lo encuentra en la calle y diga, hermano, ¿cómo estás? Aquí, viviendo la vida en abundancia. ¿Se imagina un creyente así? ¿Cómo le va a compartir al vecino? Llegan del vecino, yo quiero hablarte de Cristo. Él vino para que tengas vida y vida en abundancia. Eso es como usted ver a un calvo vendiendo un champú para que le crezca el pelo. O sea, es una contradicción. Si tú vas a decirme algo, la gente te va a decir, yo quiero verlo en tu vida primero. Yo quiero verlo en tu vida primero. Yo quiero ver el gozo del Señor.
Ay, pastor, no sabe todos los problemas que tengo. Hay gente que tiene más y vive gozosa porque sabe vivir en el gozo del Señor. Dígale al que está a su lado: quite esa cara de amargado de una vez por todas y disfrute la vida en Cristo. Viva para el Señor. Deje los problemas a un lado, pégueles una patada, quítelos de su vida. No les para importancia y viva para la gloria de Dios. Si usted hace eso, va a vivir con gozo. El problema de nosotros es que vivimos a toda hora. Ay, me siento solo, me siento triste, nadie me quiere, nadie me ama, me voy a comer un gusanito. Estamos así. Eso es una incongruencia en la vida del creyente. Yo quisiera que ese cristiano se encontrara con un cristiano primitivo, que sonreía y cantaba himnos cuando le estaban quemando por el evangelio, para ver la diferencia entre vivir el gozo del Señor. A mí me duele cuando veo a los creyentes tristes. Yo sé que tenemos derecho y tenemos momentos. Bueno, derecho no, pues la tristeza es un pecado. Yo lo creo profundamente. Dice la Biblia que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Una cosa es el llamado del Espíritu que contrista el corazón y te lleva a buscar a Dios y arrepentirte. Pero la tristeza del mundo produce dolor y sufrimiento. La tristeza es la ausencia del gozo del Señor. Y la ausencia del gozo es la ausencia de la llenura del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Por eso es que no podemos dar testimonio, porque la gente no va a querer el evangelio que un cristiano deprimido transmite. Necesita ser restaurado, necesita ser transformado, necesita ser cambiado, necesita ser, sí, claro, tenemos problemas, vaya, llore con Dios en su cuarto hasta que Dios le cambie la cara de tristeza y usted salga creyendo que tiene un Dios poderoso que puede transformar todas las circunstancias y que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Y cuando usted sienta esa convicción, entonces salga sonriendo. O busque un hermano, hable con él y dígale: mira, me siento triste, y oren juntos hasta que se le quite esa tristeza. Perdóneme que me haya detenido acá, no lo tenía en el mensaje, pero creo que el Señor está hablando a algunos de nosotros esta noche. No podemos disfrutar la vida abundante que proviene de la llenura del Espíritu. Y por último, el tercer suceso, y con esto voy amarrando lo que hablé en la introducción. Jesús recibe la aprobación del Padre. Jesús es aprobado por el Padre. Versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado. Ojo que esto es impresionante. Mire, si usted se durmió en el mensaje, despiértese aquí, por favor. No se distraiga. Y vino una voz de los cielos que dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú te imaginas, por eso yo te digo que yo quisiera tener el superlibro y transportarme a ese momento, o haber estado en ese momento. Tú te imaginas ver los cielos abrirse, el Espíritu descender como paloma cuando Jesús es bautizado, y de repente una voz del cielo, que no creo que fue una vocecita así, sino una voz que estremeció todo el lugar, diciendo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. O si no, lee Apocalipsis, que dice que cuando Dios habla era como la muchedumbre de las aguas, como los truenos, los relámpagos. La voz de Dios cayó sobre ese lugar. El Padre estaba dando testimonio en este momento sublime que paralizó todo alrededor del río Jordán, porque todo el mundo quedó estupefacto viendo lo que estaba sucediendo. Y el Padre dando testimonio del Hijo y diciendo: este es mi Hijo amado. Lo mismo que dijo en el monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Este es mi hijo amado. Y añade: a él oíd. Hermanos, muchos judíos, incluyendo escribas y fariseos, rechazaban a Jesús como alguien que venía de Dios, como alguien que venía del cielo. Por eso Dios se encargó audiblemente de hacer saber: este es mi hijo amado, y que nadie diga lo contrario, porque yo lo apruebo. Es mi hijo amado y en él tengo complacencia. ¿Usted cree que esa voz, usted cree que todos los que estaban allí no salieron a contar?
No, imagínate que cuando se bautizó uno, llegó uno que Juan decía que no era digno, y cuando ese man se metió al agua, yo me imagino los pelados contando, ¿no? Otros subiendo los videos a YouTube. Aquí está sucediendo algo increíble. Se está bautizando un hombre y se abrieron los cielos y una voz dijo: este es mi hijo amado. Y eso se regó la bola. Dios se estaba encargando de aprobar a su hijo para que nadie tuviera excusa de que él no era divino. Por eso era absurdo las acusaciones de los escribas y fariseos cuando decía: ¿y tú quién eres? Este hombre se hace igual a Dios. Pues que Dios mismo dijo: Él es mi hijo amado, en Él tengo complacencia. Esa voz del Jordán era la voz que iba a acusar a escribas y fariseos que no creyeron en Él en el día del juicio. Es que no sabíamos que era divino. ¿Cómo que no? Si hubo una voz, yo mismo dije en el río Jordán: este es mi hijo amado, en Él tengo complacencia. Fue aprobado, el Padre dio testimonio del Hijo. Con pruebas audibles y sobrenaturales se dio testimonio de la divinidad de Cristo también. Este es mi hijo ¿qué? Amado. Piensa por un momento esa frase. Cuando tú le dices a tu hijo: tú eres mi hijo amado, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Aprobándolo. Cuando tú le dices a tu hijo: yo te amo, usted no sabe lo que eso produce en el corazón de los hijos. No hay nada más triste que los hijos que crecen sin sentir el amor de sus padres. No hay nada que genere más inseguridad, no hay nada que genere más trauma, más crisis que los hijos que crecen sin haber escuchado a sus padres constantemente diciéndoles: yo te amo, yo estoy contigo. El padre estaba no solo dando testimonio, sino que estaba afirmando y aprobando la humanidad de Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús iba a ser desaprobado por los hombres. Porque Jesús iba a ser, hermano, masacrado por los hombres. El Padre estaba preparando al Hijo en su humanidad, no en su divinidad, en su humanidad, para el oprobio humano, para la desaprobación de los hombres, para el odio de los hombres, para la masacre de los hombres que enfrentaría. El Padre le estaba diciendo: te van a odiar por tu santidad y tu mensaje, pero recuerda este día que tú eres mi hijo amado y yo en ti tengo complacencia. El Padre estaba afirmando a su Hijo para que pudiera caminar firme a la cruz del Calvario. Hijo, los hombres te odiarán, pero yo te amo. Sigue firme en el llamado. ¿Qué palabras? ¿Saben? La cuenta regresiva había empezado. La cuenta regresiva de Cristo había iniciado en el momento que se bautizó. En ese momento, cuando Él entra al agua, el reloj marca 3 años y contando hacia atrás. La cuenta regresiva son 3 años para cumplir la obra. Él venía de Galilea, del anonimato, y de Galilea va a salir algo bueno. Él venía del anonimato de Galilea y en el bautizo empieza el reloj a contar 3 años. Luego 2 años y 354, 2 años y 363, 2 años y los días empezaron a contar hacia la cruz del Calvario. 3 años en cuenta regresiva. Y aunque Jesús fue herido y masacrado por los hombres, el corazón de Jesús estaba fortalecido en el amor del Padre, en el amor de aquel que dijo: este es mi Hijo amado y en Él me complazco. Aunque los hombres lo odiaron y lo masacraron, el corazón del Hijo caminaba hacia la cruz. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo estaba seguro en el amor de papá, en el amor del Padre. El amor del Padre inspiraba la obediencia de Cristo. ¿Sabe qué es lo que inspira la obediencia? El amor. La verdadera obediencia es inspirada por el amor. Si tú quieres que tus hijos te obedezcan, tú tienes que mostrar a tus hijos que los amas y que lo que les dices es porque los amas y por su propio bien. El castigo o el juicio no motivan la obediencia. Ojo, la exigen pero no la motivan. El juicio y el castigo exigen la obediencia pero no la motivan. Porque la persona obedece pero puede obedecer así. ¿Sí? Ahí le traje eso. Sí, no sé si me hago entender. Las leyes, por ejemplo, no motivan la obediencia. Por eso la ley lo que tenía era el poder de condenar.
Pero la ley no motivaba la obediencia. Además, el apóstol Pablo dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, porque lo único que la ley hizo, que la ley es la manifestación de la justicia de Dios, lo que hizo eso fue mostrarle a los hombres que estaban en un severo lío con Dios y la necesidad de un Salvador. Pero la obediencia genuina que proviene de un corazón que dice quiero obedecer, solo es posible por el amor. ¿Sí, claro? Por el amor. Miren, el amor de Jesús al Padre en la tierra, ¿cómo fue demostrado? ¿En la obediencia qué? Perfecta. O sea, la obediencia que lo llevó a cruzar todo y fue a la cruz, cruzó el Getsemaní, fue el amor al Padre, por el cual Jesús se sujetó al plan predestinado antes de la fundación del mundo por el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús estaba pleno en el amor del Padre. El amor del Padre motivaba la obediencia. Eso es como cuando una esposa le hace la comida al esposo con amor porque lo ama. Dice, yo amo a mi esposo y cuando venga le voy a tener estos frijolitos, y los hace con amor, le mete salchichita ranchera, tocinetica, y lo hace con amor y dice, porque él me ama y yo lo voy a amar y le voy a expresar mi amor con este plato. Eso es una cosa. A otra que dice, ay, ya viene este viejo hombre cansón, hay que tenerle algo porque si no, y no frijoles duros, pero ahí están los frijoles, ahí están. Ambas hicieron los frijoles, pero la actitud de ambas fue totalmente diferente. Una lo hizo por temor al logro que iba a llegar, hablando así del hombre, ¿no? Y otra lo hizo por amor al hombre que iba a llegar. Si nosotros no tenemos un claro concepto del amor de Dios en nuestros corazones y no nos sentimos amados y aprobados por Dios, nosotros no vamos a obedecer a Dios con gratitud. Porque una cosa es obedecer, otra cosa es obedecer con gratitud y pasión. Son dos cosas muy diferentes. La obediencia nace del amor a Dios. Cuando le amamos, queremos agradarle. Y aunque luchamos y a veces caemos también en pecado, ¿o no? También caemos y pecamos, pero como lo amamos, nos queremos levantar de nuestro pecado y ser obedientes porque le amamos. La obediencia nace del amor. El amor es un afecto, sí. El amor es un sentimiento, es un afecto profundo. Es un afecto sublime que tú sientes y eso te motiva a dar lo mejor de ti por agradar a esa persona, porque la amas. Así que es un afecto, sí, el amor es un afecto profundo que involucra también las emociones y el sentimiento, pero eso te lleva a tomar unas decisiones por pasión y amor a esa persona, por el alto concepto que tienes de la persona que amas, quieres dar lo mejor. Por eso Jesús dijo, si me amáis, si ustedes de verdad me aman, ustedes guardarán mis mandamientos, porque la obediencia es un asunto de amor. La justicia, ojo lo que voy a decir, que no vaya a sonar herejía, pero es algo que para mí es muy profundo y lo he aprendido de parte del Señor y de parte de la palabra también del Señor. La justicia de Dios nos inspira el temor de Dios. ¿Soy claro? La justicia de Dios nos inspira ¿qué? El temor. Y el temor de Dios es necesario, sí, la Biblia dice el temor, dice el Salmo 19, creo que es el temor de Dios es el limpio que guarda el alma. El temor, necesitamos el temor. La justicia de Dios inspira temor a Dios. Cuando tú entiendes la justicia de Dios, ¿qué te produce? Temor de Dios, que es necesario. Pero el amor de Dios, cuando lo entendemos, produce deseo de obedecerlo y de amarlo como Él nos ama. Por eso necesitamos predicar también la justicia de Dios, para que los hombres teman a Dios. Pero necesitamos predicar del amor de Dios para que el pueblo ame a su Dios. Jesús, hermanos, nunca buscó la aprobación de los hombres, porque Jesús ya tenía la aprobación de Dios. Yo meditaba algo hoy hoy saqué un tiempo para ir a entrenar, para ir al gimnasio un rato. Y yo cuando estoy entrenando medito muchas cosas. La Biblia dice que meditarás en ella de día y de noche. Y yo decía, pensando en el mensaje, yo decía, bueno,
Es muy tenaz cuando uno busca la aprobación de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque la opinión de los hombres cambia. ¿Sí o no? Entonces, usted busca la aprobación de los hombres, usted tiene que estar constantemente cambiando, porque la opinión de los hombres cambia. Entonces, lo que hoy te aplauden, mañana no te lo van a aplaudir. Por ejemplo, mire la moda. La moda es una cosa que cambia. Si usted quiere estar aprobado, ser aprobado por los hombres, entonces usted se pone la moda de hoy, que es, no sé, por ejemplo, pantalón botatubo. Usted se hizo, pero resulta que ya en un año es botacampana otra vez. Entonces, los que te aprobaban hoy, ya te desaprueban mañana. Buscar la aprobación de los hombres es absurdo. Es absurdo porque los seres humanos somos cambiantes. Ahora, como decía un predicador de congreso, usted nunca podrá agradar a Dios y agradar a los hombres, así como usted nunca podrá agradar a Dios y agradar al diablo. Porque créame que terminará, si quiere agradar a Dios y al diablo, terminará agradando al diablo y desagradando a Dios. Entonces, estamos hablando de los hombres impíos, ¿verdad? Aquellos hombres que rechazan la santidad y el conocimiento de Dios. Jesús nunca buscó la aprobación de los hombres porque Él ya contaba con la de Dios. Jesús vivió para la gloria de Dios, aunque eso le costó la aprobación de los impíos, de los hombres impíos. Y fue esa actitud de Cristo la que dio lugar a la siguiente frase: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Uy, eso es muy profundo. El Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, mi corazón está complacido en Él. Mi corazón se complace en Él. ¿En qué se complacía el Padre? ¿Saben qué se complacía el Padre? En el amor del Hijo. Definitivamente Dios es perfecto en su amor en sí mismo. El Padre estaba complacido en el amor del Hijo, que lo amaba tanto que era capaz de ir a la cruz en obediencia a su plan redentor para con nosotros. Por eso Él dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él es capaz de entregarlo todo. Él muestra que me ama yendo a la cruz, entregándose a ser masacrado por los hombres, voluntariamente llevando mi plan hasta el final. Ese es mi Hijo amado en quien se complace mi corazón, dice el Padre. Jesús, hermano, es el único en el cual el Padre tiene una complacencia perfecta. En el único que el Padre se complace perfectamente es en Jesucristo, porque fue el único que pudo cumplir perfectamente la obediencia a toda la ley y el mandato divino. No falló en un solo punto, sin pecado cumplió absolutamente toda la ley. Él le dijo a Juan: bautízame porque es necesario que cumplamos toda la justicia. Cielo y tierra pasarán, pero ni un punto, ni una tilde de la ley quedará sin cumplirse, dijo Jesús. Ahora la pregunta que surge para ir cerrando e ir amarrando esto con la introducción, lo que les hablaba al principio, es: entonces, ¿nosotros podemos agradar a Dios o no? Entonces, ¿nosotros podemos agradar a Dios con nuestra injusticia perfecta? Porque Jesús dijo, el Padre dijo de Jesús: este es mi Hijo amado en quien mi alma encuentra, en quien tengo ¿qué? Complacencia. La pregunta es: ¿podemos nosotros complacer y agradar a Dios? En primer lugar, déjeme decir una cosa: Dios ya está complacido con usted si ha creído en Cristo. Escuche, esto es lo más sencillo y lo más profundo del mundo, que le va a quitar a usted ese concepto de que Dios me ama si yo hago, Dios no me ama si no hago. Ese concepto que grabaron nuestros padres o con el que crecimos. Es tan sencillo como esto: usted, si usted está en Cristo, el Padre está complacido en usted. ¿Sabe por qué? Porque usted está en el amado. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Si usted está en Cristo, el Padre ya está complacido porque usted está en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es por eso que el amor de Dios por nosotros es el amor que Dios tiene por su Hijo, porque usted y yo estamos en Cristo. ¿Soy claro? Usted y yo estamos en el amado. Por eso dice Efesios, dice el apóstol Pablo, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos aceptados
adoptados en el amado, fuimos amados en el amado, fuimos recibidos en el amado, y no podemos hacer nada para que Dios para que Dios nos deje de amar, porque ya Él está complacido con nosotros porque estamos en Cristo por la fe. Tremendo, porque eso da lugar a entender la gracia, como alguien dijo, la gracia exorbitante, la gracia abundante, la gracia escandalosa de Dios para con nosotros. Al estar en Cristo ya hemos agradado la justicia perfecta y hemos cumplido toda la ley, no por nosotros, sino por aquel que hizo la fila en el Jordán para ser bautizado por nosotros. Qué bueno es cuando alguien hace la fila por uno, ¿verdad? Cuando usted va a esas filas que son largas y de pronto usted se encuentra a un amigo y le dice, venga, hágase aquí, venga, yo le pago. Usted, pues Cristo ya pagó y hizo la fila. La fila, y lo peor, la fila que llevaba al infierno. Entonces, la pregunta que surge, ¿ya no necesitamos hacer nada para agradarlo? ¿Podemos vivir de cualquier manera? Tampoco. No. Por una simple y sencilla razón. Quien ha experimentado la gracia de la cruz y ha entendido el amor de Dios de la cruz, nunca podrá vivir como se le dé la gana, porque su corazón está aferrado a Cristo. Y porque hay un anhelo de obedecerlo. Esa es la adoración. ¿Qué es la adoración? El profundo anhelo que cada creyente tiene de vivir para la gloria de Cristo. Quien ha entendido la verdad del amor de Dios quiere vivir para agradarlo. Escuche lo que le voy a decir. Dios se agrada de nuestros intentos imperfectos de obediencia. Porque nosotros obedecemos, sí, pero yo le voy a decir, muchas veces obedecemos con actitudes pecaminosas. Sí obedecemos, pero anhelando el pecado. Y Dios ve todo, no solo el acto, sino la intención y la actitud. No solo el acto, sino la actitud. Pero Dios se agrada de nuestros intentos de obediencia imperfecta. Y el Espíritu Santo viene a corregir nuestro corazón para que obedezcamos al Padre. Mire, eso es como, esta semana Abby empezó a dibujar y nos sorprendió porque primera vez que la vemos dibujar, ella va a cumplir 3 añitos y ya estaba dibujando personas. Le dice, papi, este eres tú. La cabeza, y empezaba a ver la cabeza, los ojos, el cuerpo, los pies y las manos, y dibujaba los palitos completos. Claro, no era el dibujo más lindo. A mí me dibujó con el pelo parado, con los ojos salidos, con los brazos así, parecía más un zombie a ella. Horrible, pero era su mejor intento de dibujar a papá. Eso para mí no tiene precio. Yo no le exijo a ella el dibujo perfecto, porque es una niña. Lo que hizo agrada a mi corazón. De igual manera en el Señor, Dios no es un ser, un ogro desagradable, como muchos lo quieren ver o lo ven. Dios es un Padre para nosotros. Y Dios se agrada de nuestros intentos imperfectos de obediencia. Y sonríe cuando hacemos cosas para Él. Dios se agrada cuando nos negamos a nosotros mismos para que su gloria brille. Aunque muchas veces nos negamos con ganas de no negarnos. ¿Soy claro? Porque la disyuntiva del cristiano, su conflicto con el pecado, es dejar de pecar para honrar a Dios. Y Dios se agrada cuando nosotros nos abstenemos de nuestros deseos pecaminosos, de la satisfacción de nuestro yo, por amor a Él, a su gloria, y decimos no, porque te amo a ti, Padre. A pesar de que esa obediencia no fue perfecta, porque tal vez está mezclada con cosas en nuestro corazón, el Padre se agrada de nuestra obediencia imperfecta para Él. Ahora Él es Padre, somos hijos, y Él nos ama como somos, aunque está dispuesto a cambiarnos y hacernos como Cristo. Pero Él nos ama como somos.
El amor del Padre no es un amor condicionado, no es si te portas bien te amo, si te portas mal no te amo. No, señores, aunque el Padre al que ama, corrige y disciplina, lo hace por amor. El amor del Padre es incondicional, el amor del Padre no varía, el amor del Padre no cambia. Él te ama independientemente de ti, Él te ama independientemente de tus actitudes, de tus acciones, de tus sentimientos. Él te ama porque estás en Cristo, eres acepto en el amado. Conclusión. Miren el amor tan maravilloso. Dios el Padre demuestra su amor por nosotros dándonos lo que Él más amaba, a su Hijo. Déjenme decirle una cosa, yo sería capaz de entregarme primero yo que entregar a mi hija. ¿Sí o no? Muchos podrían decir, ¿y por qué el Padre mandó al Hijo? ¿Por qué no se entregó el Padre? Porque la mayor expresión del Padre no era entregarse Él, era entregar lo que Él más amaba, que era el Hijo. Esa fue la mayor expresión del amor del Padre. No fue entregarse Él, porque Él lo hubiera podido hacer. La mayor expresión del Padre fue entregar a quien Él más amaba. Lo amaba más que a sí mismo, a Jesucristo, a su Hijo. Lo puso en una cruz por amor a nosotros. La expresión de amor del Hijo es que fue a la cruz y sufrió todas las consecuencias, el oprobio, la masacre humana, por amor a nosotros. Alguien dijo, lo que le mantuvo colgado no fueron los clavos, fue el amor. La Biblia dice, el gozo puesto delante de Él de ver un pueblo redimido, dice Isaías. Y el Espíritu Santo expresa su amor soportándonos todos los días, aguantando nuestras crisis, nuestras luchas, nuestras lágrimas, todos los días, estando con nosotros hasta el fin del mundo, formándonos a la imagen de Cristo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu nos aman. Dios nos ama con todo lo que es, con toda la esencia de su ser. Eso es algo que tiene que quedar grabado con fuego en tu corazón esta noche. Dios te ama con todo su corazón. Si tú estás en Cristo, eres acepto en el amado. Dios te ama con todo su ser. Dios ya se jugó toda la ficha, Dios ya lo entregó todo y lo sigue entregando todo por amor a su pueblo. No debe quedar duda de eso. El amor de Dios por ti no depende de tus sentimientos, ni de tus circunstancias, ni de tus situaciones, ni de quién tú eres. El amor de Dios por ti es un amor eterno que Él lo expresó con hechos. De tal manera te amó Dios que fue capaz de dar a su único Hijo por amor a ti. Tú y yo somos hijos amados en los cuales el Padre encuentra su complacencia. Somos amados a pesar de lo que somos.